Bueno, hoy vamos a hablar de lo que se llaman las funciones inversas. Básicamente, ¿cómo entendemos nosotros qué es una función inversa? Entonces, voy a hacer primero acá una gráfica. Entonces podemos acá dibujar el eje Y, dibujamos acá el eje X. Entonces, tenemos nosotros los dos ejes cartesianos. Perdón, acá. Tenemos acá los ejes. Y básicamente vamos a dibujar primero una función. Esa función la vamos a llamar f de x. La vamos a pintar primero con color azul. Entonces digamos que esa función, no sé, digamos que esa función sea, perdón, sea algo de la siguiente forma. Por ejemplo, que sea así. Esa va a ser mi función f de x. Cuando nosotros tenemos esa función f de x y queremos calcular la inversa es básicamente hacer como una reflexión, pero en ese caso no hacemos la reflexión con respecto al eje y o al eje x. No. Acá en este caso nosotros lo que tenemos que hacer es dibujar primero el eje y igual a x. Entonces fíjense que acá nosotros vamos a tomar acá una recta que pasa por el origen y que va a 45 grados. Es decir, es la recta, la que nosotros conocemos como la identidad. Es decir, la recta y igual a x. ¿Listos? La recta donde la componente x es igual a la y. Entonces, tenemos esa recta y con respecto a esa recta nosotros vamos a hacer la reflexión de la función f de x. Entonces yo la voy a hacer acá un poquito calcada. No va a quedar pues naturalmente muy parecida, pero pues si uno la hiciera en computador va a quedar supremamente bien. Entonces va a quedar algo así, miren. Va a quedar algo así. Y esta función es la que nosotros llamamos f a la menos 1 de x. Es decir, que esta es la función inversa de f de x. O sea, es aquella reflexión que se hace con respecto a un eje que se llama y igual a x. Entonces, esa es la idea, digamos, de lo que es una función inversa. Entonces, ¿cómo nosotros calculamos la función inversa? Entonces, miremos acá el siguiente ejemplo. Supongamos que vamos a tener acá otra vez nuestro eje coordenado. ¿Listos? Tenemos acá. Y para este eje coordenado, nosotros vamos a tomar la siguiente función. Vamos a tomar la función, podemos tomar la función y igual a x al cuadrado. Es decir, que si nosotros tomamos acá, perdón, vamos a graficarla acá un poquito mejor. Cuando vale 1 vale 1, cuando vale 2 vale 4. Entonces, más o menos la función nos va a dar algo de este estilo. Entonces, acá la función, esta es la función y igual a x al cuadrado, ¿listo? Y igual a x al cuadrado, ¿listos? Si yo tomara la recta y igual a x, porque esa recta siempre la vamos a tener que dibujar. Miren, acá yo dibujo la recta y igual a x. Acá lo voy a dibujar, acá sí. Esta es la recta y igual a x. Y yo hiciera la reflexión, digamos, de toda esa función. Entonces, esto nos va a quedar algo de la siguiente forma. Acá nos va a quedar este punto. Se nos va a quedar acá. Y este nos va a quedar acá. O sea, que hay una parte que nos va a quedar... Perdón. Hay una parte que nos va a quedar algo así. ¿Listos? Y hay otra parte, o sea, esta que acabamos de hacer la reflexión, esta parte que acabamos de reflejar, correspondería a esta de acá. O sea, esa parte la acabamos de reflejar con respecto al eje y igual a x. Y si yo hago la reflexión ahora de la segunda parte, o sea, de esta de acá, entonces nos quedaría acá. Se nos quedaría algo así, por acá y por acá. Entonces nos va a quedar algo así. Entonces, esta parte de acá corresponde a la reflexión de esta de acá. Entonces, la idea es que cuando nosotros hacemos la reflexión, si pudiéramos tomar toda la función reflejada, de alguna forma tiene que seguir siendo función. Entonces, fíjense acá una cosa, y es que
si la función estuviera a este lado, entonces se va a reflejar en este lado. Y si está en este lado, pues al reflejarla tiene que quedar a este lado. Siempre se tiene que reflejar al lado contrario, no importa que esté por encima o por debajo de la recta y igual a x. Entonces, básicamente si nosotros miramos, yo les estaba diciendo que cuando nosotros reflejamos la función, esa función tiene que seguir quedando como función. Es decir, que el elemento que tomemos, fíjense que si yo tomo acá, por ejemplo, rectas verticales, miren, acá yo puedo tomar una recta vertical y corta en un único punto a la recta negra, a la función, a la curva negra, ¿cierto? Miren, acá la corta acá la corta acá la está cortando acá. Siempre la corta en un solo punto. Acá la corta acá, por acá la está cortando aquí y por acá la está cortando por acá, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos ese tipo de comportamiento donde trazamos una línea vertical y la línea vertical corta solo en un único punto a la función f de x, entonces decimos que, pues valga la redundancia, es una función. Es decir, que yo tengo cualquier curva, miren acá, yo tengo cualquier curva, y si yo trazo rectas verticales, esas rectas tienen que cortar en un único punto a la curva. Entonces, si se cumple eso, entonces es una función. La podemos llamar función. Pero si yo tengo, por ejemplo, este tipo de cosas, al trazar una línea vertical, fíjense que acá corta en dos puntos. Por lo tanto, no es función. Eso sería más una relación o una ecuación. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Cuando corten un único punto, nosotros le llamamos función. Cuando corten dos puntos, entonces no es una función. La recta negra, en este caso, si trazamos líneas verticales, corta en un único punto. Al hacer la reflexión con respecto al eje y igual a x, miren acá tenemos y igual a x, obtenemos la magenta, ¿cierto? O sea que esta negra es f de x, perdón, miren, voy a colocar acá f de x igual a x al cuadrado, y la magenta en este caso es f a la menos 1 de x, la reflexión. Pero entonces, si nosotros trazamos líneas verticales, en este caso, si nosotros trazamos rectas verticales a la magenta, vemos que corta en dos puntos en más de un tramo. Miren, si yo trazo acá, fíjense que acá corto en uno y acá corto en otro. Está cortando en más de un punto, por lo tanto no sería una función. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que para nosotros poder invertir la función f de x igual a x al cuadrado, no puedo tomar toda la función, sino me toca tomar una parte de la función. Es decir, me toca hacer una restricción del dominio. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Miren lo que vamos a hacer. Voy a tomar esto de acá, le voy a sacar una copia acá. Y antes de invertir, entonces yo digo, ¿cuál voy a tomar? ¿El tramo 1 o el tramo 2? Entonces, supongamos que vamos a tomar el tramo 1. O sea, el tramo que tiene esta rayita acá. Entonces, voy a borrar el tramo 2. Es decir, vamos a suponer que no existe ese tramo 2. Entonces, para ese tramo 1 que estoy tomando, vamos a decir entonces que el dominio de esa función, voy a colocarlo acá, vamos a decir entonces que el dominio de esa función va a ser de 0 a infinito. Claro, nosotros sabemos que x al cuadrado, el dominio sería de menos infinito a infinito. Pero para este caso, como vamos a sacar la inversa, vamos a hacer una restricción del dominio. Eso se llama restricción del dominio. Entonces, cuando restringimos nosotros el dominio, le sacamos el reflejo, y el reflejo sabemos que nos da esta de acá, ¿cierto? Esta que estoy pintando acá. O sea que la de abajo no va a aparecer. O sea, la quitamos porque quitamos la otra mitad de acá. Entonces no aparece ese reflejo de abajo. Y si ustedes se dan cuenta, si yo trazo líneas verticales tanto para la negra como para la magenta, siempre va a cortar en un único punto. Entonces si nosotros miramos acá, miren, yo puedo trazar acá líneas verticales, sigue cortando en un único punto. Y acá, ahora en la magenta, fíjense que trazo líneas verticales y también corta en un único punto. ¿Por qué? Porque eso antes está tomando la mitad de lo que nosotros tenemos en como función, ¿cierto? O sea, no estamos tomando toda la función completa, sino tan solo una parte de ella. Por lo tanto, para este caso, nosotros tenemos que, bueno, fíjense que para el f de x, el dominio sería de 0 a infinito, y la imagen rango, voy a colocar acá imagen rango, va a ser también de 0 a infinito, ¿cierto? De 0 a infinito, ¿cierto? Ahora miremos la inversa. Entonces nosotros tenemos, miren, tenemos f de x igual a x al cuadrado. Este f de x yo lo puedo escribir como y. O sea, y igual a x al cuadrado. Y lo que vamos a hacer es que vamos a despejar de acá el x.
Entonces miren, sacamos raíz a ambos lados. Cuando saco raíz, tengo que siempre considerar un más y un menos. Nos queda esto. Y ahora hacemos el cambio de variable. Y la vamos a intercambiar con x. O sea, donde damos y ponemos x y donde damos x ponemos y. O sea que esto nos va a quedar más o menos raíz de x igual a y. Esta y que acabamos de hallar, esta es f a la menos 1 de x. Esa sería la función inversa. Ahora la pregunta es, bueno, tenemos que f a la menos 1 de x es igual a más o menos raíz de x. ¿Por qué el más? Pues porque resulta que este más raíz de x es esta parte de acá. Es la que vemos acá. La que estaba por acá abajito, que borramos, sería como f a la menos 1 de x, pero no sería con el más, sino con el menos. Entonces por eso es que cuando sacamos raíz toca considerar las dos opciones, porque son dos partes de la función que nosotros tenemos que considerar. Entonces en este caso, pues como quitamos la de abajo, o sea, esta de abajo la quitamos, pues entonces sencillamente, en este caso la función f de x nos va a quedar f a la menos 1 de x es igual a más raíz de x. Entonces voy a hacer acá el esquemita que estamos tomando la de arriba, ¿listos? Si yo dejo f a la menos 1 de x como menos raíz de x, entonces estoy tomando la de abajo, ¿listos? Lo voy a hacer ahí para que lo tengan ahí presente. Entonces en este caso, como es más raíz de x la que tenemos que tomar, pues fíjense que acá calculamos el dominio. El dominio van a ser que todos los reales positivos unidos con el 0, o sea de 0 a infinito. Y adicionalmente la imagen rango también quedaría de 0 a infinito. Entonces quiero que miremos acá algo muy importante. Y es esta parte de acá, la voy a colocar acá abajito, que es la de la función f de x, y esa que es la de la función f de x. Quiero que miren lo siguiente. Y la forma como vamos a cruzar esto. Entonces, este dominio de arriba, el que da de 0 a infinito, pero el de arriba pasa a ser la imagen rango de la inversa. Y el que es imagen rango de la función original pasa a ser el dominio en la inversa. Se cruzan. Claro, ahí nos dio igual tanto el dominio como la imagen rango. Pero cada vez que usted saque la inversa de una función, esos no necesariamente van a coincidir. Y por lo tanto, el que era el dominio de la función pasa a ser el imagen rango de la inversa. Y la imagen rango de la original de la función f de x pasa a ser el dominio de la inversa. Espero que les haya quedado claro y muchas gracias por su atención.